Hola, buenas tardes a todos. En noviembre anterior tuve la oportunidad de participar en el Congreso Latinoamericano de Gestión Integral de Riesgos que se hizo en Ciudad de Panamá y varias personas me han solicitado que evidentemente no asistieron al Congreso, pues poder ver la presentación. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión eh, de esta presentación del Congreso de Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio y Tecnología, que es bastante interesante porque los tres temas implican una cantidad de similitudes bastante importante que consecuentemente es pues de provecho generar un factor común en la gestión de estos temas. Para el que no me conoce, mi nombre es Mauricio Solano. Tengo ya 25 años de trabajar en temas de gestión de continuidad de negocio, de gestión de crisis, riesgos, en tecnología de información, en seguridad de información y tengo varias certificaciones en estos temas, además de soy auditor de seguridad de la información ISO 27001, que es otra certificación que no está ahí en pantalla. Bien, ¿a qué nos estamos enfrentando entonces en las organizaciones hoy en día y que evidentemente tiene relación con estos tres temas? Lo primero es una cultura organizacional y de los individuos que pone en riesgo tanto la seguridad de la información como la continuidad de las operaciones. Y lo vemos muchas veces en las organizaciones cuando las personas no ponen atención a los protocolos, no ponen atención a los procedimientos, a las políticas, obvian este tipo de controles que se implementan y se dan situaciones tan simples que les llega un correo electrónico de repente con algún enlace sospechoso y van y dan clic en ese enlace sospechoso. Reciben una llamada telefónica solicitando información confidencial, atienden la llamada y facilitan esa información confidencial, puede ser propia o información de la organización. Entonces, esa cultura organizacional y de algunas personas que inclusive en algunas se vislumbra como una situación que podría pensarse ya como negligencia inclusive, porque no es que no han recibido capacitación, no es que no han recibido o han sido sujetos de procesos adecuados, sino que sencillamente la gente no cumple con los protocolos y las políticas. Eso abre portillos y abre situaciones críticas en las organizaciones. Después tenemos el caso de los ciberataques que evidentemente han venido y continúan en incremento todos los años, todos los meses. Se van dando ataques diferentes, se van dando a través de tecnologías nuevas. Ahora hay una posibilidad también de los ciberataques a través de la inteligencia artificial, tanto así que próximamente va a salir una norma ISO que está orientada a este tipo de situaciones, ¿verdad? De cómo gestionar eh, ciertos tipos de riesgo a través de la inteligencia artificial. Pero sí, evidentemente siguen y seguirán siendo un vector de riesgo para todas las organizaciones y que conlleva riesgos a nivel tecnológico, a nivel de seguridad y finalmente orientados a la continuidad de la operación. Los desastres naturales, que también evidentemente siguen en aumento, lamentablemente por el cambio en el clima, se están viendo desastres en todas las latitudes del planeta, en lugares donde antes no pasaban ciertas cosas, hoy están pasando eventos, se están materializando eventos que inclusive parecen increíbles, ¿verdad? Pero la realidad es esa y lo que sí tenemos que considerar es que no es que los desastres naturales sean nuevos, toda la vida han existido, lo que sí es que en los últimos años la magnitud de esos desastres se está incrementando y como dije, se están dando eventos en lugares donde antes no se daban.
La interrupción en servicios públicos, que también pueden ser servicios de comunicaciones, servicios de agua, servicios de electricidad, que producto inclusive de los mismos desastres naturales se está viendo un incremento en algunos momentos de la interrupción de servicios públicos. O inclusive, por ejemplo, han habido casos de situaciones de apagones en los países, producto de las sequías, que viene del cambio climático también, que se están dando sequías, no hay suficiente agua, sobre todo para la producción hidroeléctrica, y la producción a través de otras facilidades pues no da en algunas ocasiones para todo el consumo y se dan apagones y eso evidentemente afecta la continuidad de la operación. Las fallas en la cadena de suministro que vienen de todo esto también y que la cadena de suministro tenemos que ya tenerla muy de cerca, estarla visibilizando, estar de cerca de los proveedores directos, pero también de los proveedores indirectos, porque finalmente algo que falla en toda la cadena de suministro de la empresa va finalmente a afectar a la organización. Incidentes de seguridad de la información, que los hay muchos dentro de la empresa y fuera de ella, en donde hay que estar pendientes de cosas simples, de cosas complejas, porque hay incidentes que pueden atentar contra los tres pilares de la seguridad y evidentemente eso va a generar un riesgo a la organización. Fallas en capacitación, que vienen mucho y lo veo en algunas organizaciones por falta de documentación de procedimientos y entonces se da mucho la capacitación persona a persona, ¿verdad? Y el problema de ese tipo de capacitación sin estar basados en documentación oficial es que los vicios de una persona se van a trasladar a la otra por el tipo de capacitación que se está haciendo. Y finalmente el terrorismo, que lo vemos también en muchas áreas de eventos que podrían considerarse terrorismo en las organizaciones, en los países, en diferentes ámbitos en donde podemos desde el punto bajo el rol de gestor de riesgo en una organización, lo podemos ver cómo puede llegar a afectar evidentemente a la empresa. Se ha vuelto necesario en los últimos tiempos y me han hecho muchas solicitudes en el último año, en los últimos 2 años, sobre la implementación ya no solo del sistema de gestión de seguridad, de continuidad, sino también inclusive de buscar la certificación de estos sistemas de gestión. Todavía si nos vamos más atrás, por ejemplo, en continuidad de negocio, no es solo y no es suficiente tener un plan de continuidad de negocio, sino que ya es necesario tener un sistema de gestión de continuidad de negocio. Y más allá todavía, como dije recientemente, tener un sistema de gestión certificado, en este caso en continuidad de negocio con la ISO 22301 y en seguridad de la información con ISO 27001. Inclusive recientemente un cliente me solicitó que ya quiere empezar un proceso de implementación de ambos sistemas de gestión de cara a la certificación, porque ya tiene 2 clientes que le están exigiendo que su sistema de gestión tiene que estar certificado si quiere seguir siendo proveedor de esa empresa. Entonces, eso deja ver cómo las organizaciones, sean clientes o sean proveedores de un producto o servicio, pues va tornando todo esto muchísimo más complejo, más exigente para todos y es necesario efectivamente inclusive certificar las organizaciones. ¿Para qué? Para tener una mayor certeza de todo lo que se está desarrollando en la organización, ver que esté amparado las mejores prácticas, ver que esté amparado a normas internacionales como estas, que nos asegura en la organización que pues podemos tener mayor seguridad, mayor certeza de que está la organización preparada adecuadamente. Ahora, en todo esto hay se han identificado 7 áreas de mejora en la integración de los riesgos de seguridad, continuidad y tecnología. ¿Cuáles son esas 7 áreas? El establecimiento de gobernanza y políticas, el desarrollo de estrategias de mitigación, la identificación de riesgos, la implementación de controles, la comunicación y colaboración, el monitoreo y revisión continua,
y el uso de tecnologías de apoyo. Vamos a hablar de cada una de estas 7 áreas que son evidentemente, y dentro de este año que estamos iniciando al momento de grabar esta presentación, evidentemente, pues van a ser 7 áreas que las empresas deberán siempre evaluar y ver cómo pueden integrar dentro de los 3 tipos de riesgo que estamos abordando. Entonces, si estamos hablando de establecimiento de gobernanza y política, hay que hablar en este caso de políticas integrales, de crear políticas que aborden todos los ámbitos de forma integral, política en el sistema de gestión de seguridad, política en el sistema de gestión de continuidad de negocio, políticas claras asociadas a la gestión de los riesgos que permitan, desde un punto de vista integral, tener la seguridad y la claridad de que las personas van a cumplir con una serie de condiciones para asegurar el ambiente de control en la empresa. Un comité de riesgos, que también es fundamental, formar equipos interdisciplinarios que supervisen y coordinen las estrategias de gestión de riesgo en todas las áreas. Se puede pensar inclusive en que lo he visto en varias empresas, en un comité de riesgo de seguridad de la información en continuidad de negocio, porque inclusive y finalmente muchos de los eventos de seguridad y continuidad están estrechamente relacionados. Un evento de seguridad de la información en muchas ocasiones me va a desencadenar un evento asociado a la continuidad de las operaciones o la continuidad del negocio. Entonces, pensar en un comité de riesgos integral que me permita alinear todos los esfuerzos que la organización desarrolla en el momento, ya sea de la preparación o también de la respuesta a diferentes tipos de incidentes. Y también acá la definición de roles, de responsabilidades para la gestión de los riesgos, y que lo que necesitamos acá es integrar los diversos roles, porque sí o sí la gente es la misma, lo que vamos a tener son roles diferentes y responsabilidades diferentes dependiendo del ámbito en el que nos estemos moviendo, sea seguridad, continuidad, tecnología, etc. Pero finalmente vamos a tener algunos roles que son factor común, por ejemplo, el líder del comité de riesgos, por ejemplo, los gestores o equipos de respuesta a incidentes, y otros que pueden estar involucrados acá, que, insisto, la idea es no tener tantas cabezas pensando y todos jalando para su lado, sino ya una unificación de ciertos roles y responsabilidades que de cara a estos tipos de riesgo van a sí o sí a actuar, sobre todo en el momento del incidente, y que cuando estamos en la fase de preparación también es importante integrar esfuerzos, ¿verdad? No que un gestor de riesgo de seguridad dice una cosa, un gestor de riesgo de continuidad de negocio dice otra, sino que entonces poder, insisto, tener equipos que permitan la integración de la preparación y la fase de respuesta. Cuando hablamos de desarrollo de estrategias de mitigación asociadas a estos riesgos, hablamos de, por ejemplo, planes de continuidad de negocio. Y buscamos acá en las estrategias de mitigación diseñar estrategias para mantener operaciones críticas durante las interrupciones. Comenzar por ahí, como lo establece la ISO 22301, iniciar por la definición de las actividades priorizadas y poder establecer estrategias de mitigación para asegurar la continuidad de la operación de esas actividades priorizadas, que vamos a identificar en el desarrollo, evidentemente, del análisis de impacto, que siempre es fundamental que las organizaciones desarrollen y mantengan actualizado su análisis de impacto de negocio. En seguridad de la información es importante también implementar controles basados tanto en lo que establece la ISO 27001, pero también muy importante en lo que establece la ISO 27002, que es todo el desarrollo de los 93 controles que están en el anexo de la 27001, y que eso es lo que nos va a establecer pues un ambiente adecuado de control en seguridad, que podemos inclusive complementar con otros estándares, con otros marcos de trabajo,
y que eso pues evidentemente nos va a permitir desarrollar estrategias de mitigación a través de toda la implementación de esos controles. Y utilizar acá herramientas también es importante para proteger datos, como cifrado, gestión de identidad, autenticación multifactorial, que evidentemente son o forman parte de una estrategia de mitigación de diferentes riesgos en seguridad. Sobre todo, por ejemplo, esa autenticación multifactorial, algunas empresas lo usan, otras no, algunas personas lo usan en diferentes servicios que uno personalmente utiliza y en donde yo siempre recomiendo que si su servicio tiene una posibilidad de configurar una autenticación multifactorial, hágalo, porque es la mejor forma de asegurar de que esos servicios no vayan a ser atacados por delincuentes, ¿verdad? Por ejemplo, siquiera el WhatsApp que utilizamos todos los días tiene una posibilidad de definir un doble factor de autenticación y que eso mucho ha ayudado a las personas cuando lo definen para evitar el robo de la cuenta o el secuestro de la cuenta de WhatsApp. Y en lo que es planificación tecnológica, hablamos de adoptar estrategias de recuperación de la plataforma tecnológica, hablamos de establecer redundancia en la infraestructura y de mantener los sistemas actualizados, ¿verdad? Para, con base en eso, poder desarrollar pues una gestión de riesgo más adecuado en el ámbito de la tecnología. Si hablamos de identificación de riesgos en seguridad de la información, hablamos acá de identificar posibles amenazas, como por ejemplo los ciberataques, que lo mencionamos en la primera página de a qué nos estamos enfrentando. Entonces, en seguridad necesitamos saber cuando hay ciberataques, cuando hay incumplimiento a políticas o a procedimientos, cuando hay una serie de amenazas en la organización y de vulnerabilidades en la organización que son las que van a facilitar la materialización de eventos que finalmente van a afectar a la empresa. Realizar un inventario de activos críticos de información, que mucho de eso lo podemos obtener a través del mismo análisis de impacto de negocio, pero bueno, hay que ir un poco más allá y completar ese inventario de activos críticos que sabemos desde el punto de vista de la ISO 27001 exige a que tengamos ese inventario actualizado. Y porque entonces una vez que tengamos esa lista de activos sabemos a dónde tenemos que apuntar las baterías de protección hacia eso que sea lo más importante para la organización. Y evaluar el nivel de conciencia del personal, que eso siempre es importante estar generando procesos de concienciación, procesos de capacitación, pruebas, ejercicios, para determinar si efectivamente la gente cumple o no con políticas y procedimientos. Por ejemplo, en algunas empresas es común ver que hacen ejercicios en donde mandan un correo electrónico con un enlace sospechoso, entre comillas, ofreciendo cualquier situación, es enviado por alguien de la misma empresa y ahí se puede ver cuántas personas de la organización caen en la trampa de abrir ese enlace sospechoso. ¿Qué hacen? Pues someter a ese grupo de personas que han caído en la trampa a otro, segundo, tercer proceso de capacitación, de concienciación, volver a ejercitar y demás, para, pues es difícil llegar al 100%, pero sí poder tener la menor cantidad de gente posible como vector de riesgo en cuanto a temas de seguridad. En la identificación de riesgos de continuidad tenemos que analizar eventos que podrían interrumpir las operaciones y ahí tenemos que hablar de riesgos en el ámbito interno, riesgos en el ámbito externo, que van a estar mucho asociados al alcance del sistema de gestión de continuidad de negocio, que es el que damos y está establecido en el capítulo 4 de la ISO 22301, de lo primero que hay que definir. Entonces, tenemos que establecer cuáles son los posibles eventos a los cuales nos podemos exponer cuando de interrupción de las operaciones hablamos. Hablamos de desastres naturales, de fallos en cadena de suministro, de crisis de personal, de ciberataques,
de eventos de origen antrópico, natural, de infraestructura, de tecnología, etcétera, ¿verdad? Hay mucho que analizar acá. Y en tecnología evaluamos riesgos asociados con fallos ya directamente en el hardware, fallos asociados a la falla del software, las comunicaciones también, las vulnerabilidades de los sistemas, la dependencia de proveedores externos que en algún momento pues pueden afectarnos, y en tecnología hay que tener cuidado asociado con continuidad y con seguridad, porque sabemos que las organizaciones hoy en día tienen una alta dependencia de lo que es el uso de la tecnología. Más aún eso se disparó después de la pandemia. Y en este caso es importante evaluar la dependencia que suele haber de proveedores en la facilitación de servicios, por ejemplo, de mantenimiento o en la facilitación de servicios de soporte, que son fundamentales cuando hay incidentes o eventos de crisis asociados a seguridad o continuidad de la operación. Entonces, tenemos que tener una muy clara identificación de los riesgos, ojalá desarrollar procesos integrados de evaluación de riesgo de seguridad, continuidad y tecnología, que lo he visto y lo he hecho en algunas empresas, para aprovechar la sinergia del proceso, que es bastante demandante, y poder analizar situaciones que inclusive uno a veces identificando un riesgo de continuidad de negocio, y cuando se analiza, se determina que inclusive tiene o viene producto de una situación que nace en la seguridad de la información. Luego hablamos de implementación de controles, y en esto pues lo normal de controles preventivos para diseñar sistemas de monitoreo y alerta para identificar amenazas en tiempo real. ¿Y por qué? Porque aquí lo más importante en la gestión de riesgo y en el proceso de preparación, finalmente todo esto yo siempre digo, es más de preparación que de respuesta. En seguridad, en continuidad, es más de prevención, de saber prevenir, de sabernos preparar para evitar las situaciones, que el hecho de responder, porque sí podemos preparar todo el plan de continuidad de negocio y estar listos para responder, pero la idea es no llegar a eso. Entonces es fundamental mantener controles preventivos adecuados, tener una capacitación permanente, programas anuales de capacitación que permitan mejorar la cultura organizacional, y en donde es necesario capacitar a la gente en la identificación proactiva de riesgos y amenazas y vulnerabilidades, ¿verdad? Que finalmente esas vulnerabilidades y amenazas pues, están orientadas a la materialización de los riesgos, pero sí capacitar a la gente para que estén pendientes de, porque encargados de tecnología serán unos cuantos, gestores de riesgos serán unos cuantos, pero ninguno de ellos va a tener la posibilidad de estar 100% del tiempo en todas las áreas de la organización. ¿Quiénes sí lo pueden hacer? Los usuarios. E inclusive aquí hay que involucrar en algún momento a terceros, que entonces hay que capacitar a esos usuarios y a los terceros en algunos casos, a proveedores, para que hagan una identificación proactiva de vulnerabilidades, de amenazas, de riesgos, y que eso lo trasladen a los líderes o a los responsables para poder mitigar adecuadamente y a tiempo los riesgos que se identifiquen. Cree conciencia sobre seguridad y disrupciones también. El tema de la seguridad hay que insistir, hay que insistir. Y lo que puede implicar una disrupción en la organización. Y estar haciendo también simulacros y pruebas constantemente, ¿verdad? Que por ahí lo mencioné, es fundamental para poder determinar a través de esos ejercicios o simulacros o pruebas si todo lo que estoy implementando realmente funciona. En comunicación y colaboración necesitamos un plan de comunicación de crisis. Es fundamental que defina cómo se van a informar las interrupciones a los empleados, a los clientes y a otras partes interesadas. Las interrupciones podrían venir por las tres áreas. La comunicación debe ser adaptable a las circunstancias. Fundamental, ¿verdad? Y dependiendo de lo que tengamos, si es
una falla por un ciberataque, si es una falla por un desastre natural, si es una falla o una interrupción por un tema del personal, todos conllevan situaciones diferentes. Entonces la comunicación se tiene que adaptar y hay que determinar inclusive si es comunicación al interno, si es a lo externo, cuándo, con quién y cómo. Entonces, todo eso donde lo definimos en este plan de comunicación que tiene que estar claramente definido, que tiene que estar actualizado y en donde es fundamental que la organización haga ejercicios orientados específicamente a la comunicación de situaciones ya de riesgo materializado, sea por cualquier tipo de evento de continuidad de seguridad de tecnología. En la relación con proveedores también hay que evaluar la comunicación y la colaboración de esos proveedores, evaluar la gestión de riesgos en la cadena de suministro y establecer los SLAs, los acuerdos de servicio. Qué sorpresa, en algunas empresas llega uno a hacer esta identificación de riesgos o cuando está haciendo el análisis de impacto y dentro de todo lo que uno analiza, se da cuenta que, o inclusive no hay contratos con algún proveedor, o hay un contrato y no está establecido un SLA. Y en donde hay que considerar también que esos SLAs tienen que estar alineados con los tiempos máximos de interrupción definidos en el análisis de impacto de negocio. Entonces, es fundamental que todo esto lo revisemos con los proveedores y que también todos esos tiempos y mecanismos de respuesta sean realistas. Porque también me he encontrado casos en donde establecen un SLA de 1 hora, de 2 horas, pero sobre la base de algo que no está bien establecido y ni siquiera realista, ni para lo que la organización necesita, ni para lo que el proveedor puede facilitar en tiempo, en forma, en costo o si quieren tecnología. Entonces, hay que involucrar al proveedor o a los socios de negocio también en todo este tipo de esfuerzos para que evidentemente todo fluya en el momento de la necesidad. Monitoreo y revisión continua. También es fundamental acá la implementación o la definición de indicadores de desempeño, lo que conocemos típicamente como los KPIs, que me permiten medir la efectividad de los sistemas de gestión. Y como dice por ahí el dicho, lo que no se mide, no se mejora. Entonces, necesitamos tener KPIs en seguridad, KPIs en continuidad, KPIs en tecnología, y ojalá que esos KPIs también estén apuntando en algún momento todo al mismo centro. No deberemos de tener KPIs que se contradigan en seguridad y continuidad, o en seguridad y tecnología, o en tecnología y continuidad. No, todos deberían de apuntar a el mismo centro. Auditorías periódicas que realicen revisiones internas y externas para garantizar el cumplimiento y la mejora continua, y apóyese a expertos técnicos cuando sea necesario. Que también es fundamental acá el hecho de poder realizar auditoría. Las normas lo exigen en el capítulo 9, la participación de la auditoría interna y el hecho de tener un plan anual de auditoría asociado a la seguridad o a la continuidad. Entonces, de lo que definen 27.001 y 21.301. Entonces, fundamental, auditoría. Si no tienen auditoría interna, que ya he encontrado empresas, bueno, se hace a través de una auditoría externa. Y siempre apoyarse de expertos técnicos también para procesos de implementación, porque lo he visto reiteradamente cuántas empresas caen en errores graves cuando no tienen conocimiento, no tienen la certeza de qué es lo que una norma ISO les pide y cómo se los pide. Y cuando uno llega a evaluar, lamentablemente lo que han desarrollado, lo que han implementado, no responde a lo que la norma les pide. No está implementado de la mejor forma. Entonces, siempre, si no tienen el conocimiento adecuado en la implementación de un control, en la implementación de un área de la norma, en la ejecución de una actividad, asesórense de expertos técnicos, ¿verdad? Eso es fundamental. He encontrado, por ejemplo, análisis de impacto de negocio, muchos mal hechos. Y lo peor es que esos análisis de impacto los han hecho con alguien interno que no conocía mucho el funcionamiento, desarrolla el análisis de impacto, generan los resultados
y están pretendiendo basar su plan de continuidad de negocio en ese análisis de impacto. Y está mal hecho, mal desarrollado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego las lecciones aprendidas, que evidentemente hay que documentar y aplicar aprendizaje sobre ejercicios, sobre pruebas, sobre incidentes. Y me tengo que asegurar que esas lecciones aprendidas realmente lleguen a la práctica. Lecciones aprendidas en el conocimiento de la gente, lecciones aprendidas en cuanto a la gestión de la plataforma tecnológica, en cuanto a los procesos, los procedimientos, en cuanto a los recursos, en todo lo que podamos generar lecciones aprendidas, tenemos que constantemente estar asegurándonos de que lo que identificamos, por ejemplo, en los ejercicios, se mejore simplemente. Lo que identificamos en las situaciones reales de crisis, se implemente. Porque si no, el día de mañana volvemos a tener una manifestación de un evento igual o similar, no corregimos y volvemos a cometer los mismos errores. Y ahí todavía es más lamentable que la primera vez. Y finalmente, el uso de tecnologías de apoyo, en donde la idea es buscar tecnologías que permitan la automatización a través de herramientas de monitoreo continuo, de herramientas de generación de reportes, de gestión de incidentes de seguridad, de continuidad de tecnología, para reducir un poco la dependencia en las personas, reducir un poco también el tema del error humano, ¿verdad?, que está siempre presente, integrar soluciones a través de plataformas que centralicen la gestión del riesgo, en lo que llamamos el GRC, ¿verdad?, el gobierno, riesgo y cumplimiento, y buscar integrar soluciones en ese ámbito. Y nube y redundancia, que también, bueno, muchas organizaciones hoy acuden a servicios en nube y pues hay que aprovechar tecnologías en este tipo de tecnologías sin descuidar los riesgos que genera el uso de la nube, pero no quiere decir que no podamos utilizarlos, ¿verdad?, para garantizar escalabilidad, garantizar resiliencia y sin nada más tener cuidado, que lo he visto en algunas empresas cuando hablamos de servicios en la nube, con los megaproveedores. ¿Qué son megaproveedores? Esas empresas de nivel mundial con las cuales yo puedo contratar un servicio, pero no puedo condicionar el servicio que me está dando. Ellos me dan una caja negra, la cual yo contrato, me gusta o no me gusta, así es el servicio, pero no puedo negociar. Entonces, con esos megaproveedores tenemos que tener claridad de si efectivamente la condición del servicio que me está facilitando se alinea con mis requerimientos de negocio, que mucho está dado en el análisis de impacto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que estar siempre presentes de revisar o pendientes, perdón, de revisar lo que establecen estos megaproveedores. Ahora, hay acá 10 factores críticos de éxito que he establecido para todo este proceso de revisión de riesgos integrados. Liderazgo y compromiso de la alta dirección es fundamental. Definir claramente los alcances y límites de los sistemas de gestión involucrados, sobre todo seguridad, continuidad de negocio, implementación de políticas y procedimientos que tienen que haber todo un protocolo de implementación de políticas y procedimientos y que se cumpla en la organización, de forma tal de que, como dije, tengamos políticas claras, políticas implementadas de conocimiento de la gente, igual los procedimientos, y que todo esto finalmente la documentación nos ayude a guiar la forma en que la organización se desempeña en el día a día y va a responder en el momento de una situación necesaria. La formación y la concienciación, que también es necesario capacitar a la gente, mantener esa conciencia clara de que esto no es para el de la acera del enfrente, o esto no es el típico a mí no me va a pasar, y ese tipo de situaciones que las he visto en las organizaciones con algunas personas. La gente tiene que tener claridad de que sí hay eventos de seguridad, de que sí hay eventos de continuidad del servicio o de continuidad de negocio que en algún momento nos pueden llegar a afectar, tarde o temprano, pero nos van a llegar a afectar. Y directos o indirectos, porque puede ser que lo generemos nosotros mismos, se genere en nuestra misma organización, o inclusive que se genere en la periferia, pero nos afectan. Y ya todavía la periferia no la podemos controlar, ¿verdad?, que son otras empresas, la periferia geográfica,
en otros ámbitos que evidentemente se nos sale del control de la empresa. Tecnología resiliente y redundante, que eso pues es fundamental, tener tecnología que me permita integrar la respuesta a diferentes tipos de eventos, pero que asimismo esa tecnología sea tolerante a fallas. ¿A través de qué? De la redundancia y de la resiliencia en sí de la tecnología. Planes probados y documentados que también, insisto, deben hacerse ejercicios constantes. Monitoreo y métricas de rendimiento. Tenemos que tener métricas y estar monitoreando que no se nos salgan las métricas del canasto. Estamos cumpliendo ahí con los umbrales. Mantener una excelente gestión documental porque todas las áreas generan una cantidad muy grande de documentos entre políticas, procedimientos, planes, protocolos y demás. Tenemos que tener mucho cuidado con la gestión documental de forma tal de que ninguno de los documentos se nos desactualice. Y la efectiva comunicación, que también es fundamental en la organización, tanto la comunicación al interno como la comunicación al externo. Y bien, en conclusión, este enfoque integral permite no solo abordar los riesgos de una manera más eficiente, sino también crear una resiliencia organizacional, lo que contribuye a proteger activos, a mantener confianza de las partes interesadas. Bien, espero que esta charla haya sido de su interés. Por acá les dejo mis datos de contacto, tenemos la dirección de la página web, mi correo electrónico, mauricio@janeyasesores.com. Si tienen alguna pregunta de esta presentación, alguna inquietud, no duden en escribirme para poder solventar sus consultas. Y también si tienen alguna inquietud de algún tema que quieren que desarrollemos en esta facilidad del canal de YouTube, pueden escribirme con sus temas, sus sugerencias, de lo que quieran abordar, de lo que quieran que revisemos asociado a seguridad de la información, a continuidad de negocio, a riesgos tecnológicos. Y bueno, por ahora me despido. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá en el video y pues compartan también la dirección o el nombre del canal en YouTube para que otros colegas se puedan unir y estar pendientes del material que vamos a estar publicando próximamente. Muchas gracias y feliz tarde, feliz día, feliz noche en el horario en el que esté viendo esta presentación.